La revista informativa Democracia. 825. Me envían, aunque nos estamos replegando en colectivo al tema económico, pero no dejaré de precisarles, señoras y señores, a los santos inocentes de nuestros distinguidos radioyentes, lo que contiene el artículo 144 y la interpretación que da el gobierno en ejercicio. Esto me han mandado como una especie de colaboración y tiene por fin simple y llanamente que la gente se dé cuenta lo que está ocurriendo en el ámbito jurídico constitucional de nuestro país. Porque miren, pónganme atención y les pido de favor, usted que me está oyendo, nunca ha revisado el contenido del artículo 144 de la Carta Política. El inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador dice literalmente, ¿qué dice? La presidenta o presidente de la República permanecerá 4 años en sus funciones y no podrá ser reelecto por una sola vez. La propuesta de enmienda dice, la presidenta o presidente de la República permanecerá 4 años en sus funciones y podrá ser reelecto indefinidamente. Sí, aquí dice, vuelvo y repito, el presidente de la República permanecerá 4 años en funciones y podrá ser reelecto por una sola vez. La propuesta de la enmienda dice, el presidente de la República permanecerá 4 años en funciones y podrá ser reelecto de manera indefinida. ¿Sí? Bueno, ayer el Congreso de la República, con fuga de ¿cuántos podrían ser? Por lo menos cerca de 40 y pico de asambleístas. Aprobó la reforma presupuestaria. Es decir, el expediente más significativo de lo que va a ocurrir en materia de distribución de dinero, de gastos, de ingresos y de egresos. Allí se hará constar absolutamente todo lo que involucra, incluso, porque es del Estado, incluso lo que les corresponde a los gobiernos seccionales, a las autoridades locales, a temas como los subsidios. Y encontramos, señoras y señores, que este documento solamente le aprobaron 83 votos, el resto se echó a la fuga. No quieren responsabilizarse porque tienen razón objetivamente realista. Nos están atendiendo en línea telefónica Marcelo Merlo y el ingeniero Marcos López desde la ciudad de Guayaquil. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? ¿Con qué entrada de divisas van a contar? ¿Con qué margen de irresponsabilidad la Asamblea, con 83 votos, aprueba un documento que parte de supuestos no reales? Esta es la parte labrada. Y aprobaron. Los supuestos no reales significa que usted dice, voy a recolectar por concepto de impuestos tal cantidad de dinero. Pero ocurre que esa es una falsedad, pero total. ¿Por qué? Porque la actividad económica del país
va a funcionar a cuarto de gas. Póngale en el mejor de los casos a mitad de gas. Son los movimientos, el éxito de ingresos fiscales, el éxito de que a todos los privados, a todas las empresas y empresarios nos vaya bien, para que haya un cálculo de los supuestos los supuestos impuestos que tenemos que pagar. Pero si la actividad económica va a ser mala, absolutamente mala, ¿cómo es que no disminuyen también lo que van a recaudar como impuestos, como tasas impositivas? No señalan otras fuentes de financiamiento. No dicen absolutamente nada. Y me parece que es una irresponsabilidad tremenda de quien aprueba, pues. Porque el otro manda, el Ejecutivo manda, envía, pone a consideración. El que tiene que aprobar es el Congreso, es la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional no ha hecho el menor análisis de un sinnúmero de parámetros que deben estar constando, ¿no es cierto? Que deben estar constando como supuestos de ingresos. Pero estos supuestos no son reales los que han mandado. No son reales. ¿O estoy equivocado? ¿Qué mejor que yo esté equivocado? Pero en fuentes de financiamiento, en entrada de divisas, repito por tercera ocasión, en entrada de divisas, que es la que estructura, la que equilibra la balanza de pagos, de eso no hay señales de certezas y no habrán las mismas entradas de divisas por un sinnúmero de circunstancias que van a analizar nuestros invitados de esta hora, los respetables catedráticos en este caso. Muchas gracias por haber venido. Pablo Dávalos, el señor economista Santiago Bucarán Villasís, en la ciudad de Guayaquil Marcos López, y por un asunto muy importante, el señor excontralor, don Marcelo Merlo Jaramillo, que están en este momento en línea telefónica. Primer comentario cortito, me encantaría que sea a cargo, por respeto, el de Marcelo Merlo aquí en Quito. Excontralor, buenos días, tenga la gentileza de aprobar mi premisa o de darnos, ojalá, signos de aliento de que yo estoy equivocado, o esto va a ser un desbarajuste después, que incluso para temas como los subsidios, como los sueldos, como los salarios, como el pago de compromisos de obras adelantadas, se queden allí, estáticas, congeladas, y que el gobierno simplemente haya engañado en esta instancia y haya dicho: todo está perfectamente calculado. Y eso es falso. Vuelvo y repito, los supuestos no son reales. Los supuestos no son reales. De lo contrario, invito a partir de este instante a la directora del Servicio de Rentas Internas, que nos tiene además anticipada una aprobación a un diálogo con esta emisora, que tenga la bondad de verificarnos estas inquietudes que tenemos. Bueno, economistas, vamos al aire. Comenzamos por el doctor Merlo. Gracias, Gonzalo, por invitarnos telefónicamente, en este caso, a participar en este coloquio trascendental para la vida del país. Y desde luego, pues, compartir con distinguidos ecuatorianos, unos presentes y otros telefónicamente,
en el análisis del tema presupuestario. Quiero aportar con elementos adicionales a sus importantes comentarios. Lo primero, ¿qué dice la Constitución respecto del presupuesto general del Estado? El artículo 292 es muy claro, muy preciso e inequívocamente dispone que el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción, remarco, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos descentralizados. Pero insisto en el con excepción de los pertenecientes a la seguridad social. Como en estos últimos días se ha venido discutiendo muchísimo y comentando dentro del financiamiento para el presupuesto general del Estado, que en un acto reprochable fue aprobado ayer, con la ausencia digna de quienes no se prestan para este tipo de juegos, el artículo 372 de la Constitución dice, respecto a los fondos de la Seguridad Social, los fondos y reservas del Seguro Universal Obligatorio serán propios y distintos de los del fisco y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas ni menoscabar su patrimonio. Incluso pues en materia de una reforma constitucional, yo digo, esta sí podría ser una enmienda, los fondos provisionales, son fondos previsionales. Bien. ¿Y cuál es su preocupación en ese tema que nos acaba de precisar? Mi preocupación es que se ha insistido permanentemente en que en el presupuesto general del Estado no constan los egresos que obligatoriamente debe hacer para atender primero el pago del 40% de las pensiones jubilares. Y segundo, el tema que tiene que ver con los compromisos del pasado sobre la obligación del fisco. Hay que distinguir Estado con fisco. Es el gran problema del economista Correa. Bueno, él es un economista, él no es un abogado, él no es un jurisconsulto. Él confunde Estado con fisco y de repente, pues, no obstante que la Constitución dice que él es el jefe de la función ejecutiva, él asume que es el jefe del Estado y de todas las funciones. De tal manera que, si no consta en el presupuesto general del Estado, que acaban de aprobar en esa forma tan arbitraria, los recursos que obligatoriamente tiene que pagarle al Seguro Social, cuyos fondos son distintos de los del fisco, simplemente pues la proforma adolece ya de entrada de un vicio de origen. Primera reflexión. La segunda, lamentablemente aquí en el país, y me alegro pues que estén ahí en la mesa de dos distinguidos economistas, se comparan presupuestos ejecutados con proformas. Me explico. Para el presupuesto del 2016 que se acaba de aprobar, lo racional, lo objetivo es, primero, conocerse cuánto mismo se va a gastar en el año 2015. Por los problemas que se presentaron al haberse aprobado la proforma, el presupuesto del 2015, con un precio de petróleo que bordeaba los $80, 79 y pico, y en la práctica el promedio estará bordeando los $40. Comenzamos con un precio un poquito más alto y después terminamos con 35, 37, qué sé yo. Pero bien, en todo caso, en función de la realidad y de la no consecución de ciertos préstamos que financiaban el presupuesto del 2015, tenemos que tener una cifra real.
cuánto se va a terminar gastando en el 2015. Y el presupuesto del 2016, por las razones que ya son de dominio público, el problema del dólar, el problema del precio del petróleo, la recesión económica del país, el presupuesto del 2016 tiene que partir de un achicamiento porcentual respecto a lo que ha ocurrido en la ejecución del presupuesto del 2015. Más bien ha sido aprobado con un déficit superior a los 6,000 millones de dólares. Y claro, nos ponemos a pensar en áreas de financiamiento o en mercados que puedan financiar esos 6,000 millones, más los que puedan irrogarnos otras calamidades, como que no se cumplan los presupuestos de ingresos por A o B circunstancias. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con un déficit por lo menos de 10,000 millones de dólares de los 30,000 millones que se han aprobado sin sustento y con unos mercados de financiamiento prácticamente cerrados a cero con nuestro país? Esto es lo tormentoso, doctor Merlo, lo tormentoso, y con todo el lío político de esto no se van a zafar porque todo el mundo le va a exigir que le pague. Y esto de que todo el mundo le va a exigir al Estado que le pague, que le resuelva su problema, que le entregue lo que le corresponde y que no hayan los dineros suficientes ni fuentes de financiamiento, entonces la cosa se va a poner muy, muy difícil. Pero los 5 sentidos del señor presidente están ubicados en la parte política y poco se dedica a su actividad economista. Esta es la parte que no entendemos. Si usted me permite, va el economista Marcos López desde la ciudad de Guayaquil. ¿Qué le preocupa, Marcos? Buenos días a todos los compañeros de panel y sobre todo a las personas que tienen la amabilidad de escucharnos. Bueno, hay varias preocupaciones en el tema de recaudaciones de impuestos, que es uno de los temas más importantes, digamos, más significativos, dado la poca aportación que va a tener el petróleo en el presupuesto de este año. Se coloca que hay cero aportación de parte de lo que es derivados. Se está suponiendo más o menos 15.500 millones de dólares en recaudación tributaria. Una de las preocupaciones que existe en el tema de recaudación tributaria es que ya con las mismas estadísticas del SRI, en agosto, comparando agosto del 2014 con agosto del 2015, la recaudación ya fue 11% menos. En el 2014 fue 263, en el 2015 234. En septiembre, en impuesto a la renta, fue el año pasado 363 y este año 359, es decir, sigue bajando 1%. En el IVA, el año pasado, comparando agosto con agosto del año anterior, baja 4.8% la recaudación del IVA, que viene cayendo desde mayo. En mayo cayó 3.8%, comparando siempre con el año pasado. En junio cayó 6%. En julio hubo un repunte y aumenta 3%, obviamente después de una caída de 6% hay un repunte, pero en agosto vuelve a caer 4.8%, en septiembre vuelve a caer 5.3%, entonces si se dan estas realidades históricas, uno tiene que seguir la tendencia, y la tendencia lógica que tenemos cuando hay cero dinero de ingresos petroleros. Por lo tanto, por ese lado no habrá mucho ingreso de impuesto a la renta, ni tampoco habrá mucho ingreso de IVA, dado la disminución del precio de petróleo y dado obviamente
cae a más de la mitad de lo que estaba el año pasado. El año pasado se presupuestó casi a $80 el barril de petróleo, este año a 35. Obviamente lo que se va a recolectar por IVA en la parte petrolera debe disminuir sustancialmente por matemática simple, por aritmética simple, ni siquiera por una matemática simple. Entonces hay problemas en el tema de en el tema de recaudación. Hay problemas en cuanto a varios cumplimientos que se han hecho políticamente desde hace ya un buen rato para efectos de pago de la deuda. Este año, según la proforma, está alrededor de casi 4.000 millones de dólares, 3.600 millones de dólares más o menos. Sería importante que los asambleístas compararan cuánto se está entregando en el presupuesto a deuda, cuánto se está entregando a educación y cuánto se está entregando a salud, para ver si es cierto esta tan cacareado discurso de que el ser humano está sobre el capital. Tenemos problemas de financiamiento. El Estado está hablando, o las autoridades están hablando de alrededor de 6.000 millones de dólares de déficit, de los cuales tienen ubicado alrededor de 4.500. Pero dentro de esos 4.500 millones de dólares están ubicados préstamos al BID, están ubicados préstamos al Banco Mundial, que son créditos que van a depender fundamentalmente de que haya una conversación con el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera de que haya una bendición del Fondo Monetario Internacional, lo cual pues si el presidente mantiene su línea de pensamiento, debería negarse a cualquier ayuda del Fondo Monetario Internacional, porque si no se va a cumplir ese viejo adagio que el que no sabe vivir como piensa, termina pensando como vive. Muchas gracias, Marcos, y quiero traer a nuestros micrófonos, ya está aquí con nosotros, el señor economista Santiago Bucarán Villasís. Él es el director ejecutivo del Instituto de Investigaciones Económicas, de la Universidad San Francisco de Quito, prestigioso profesional y catedrático. Santiago Bucarán, ¿cuáles son sus preocupaciones especialmente por el lado de los presupuestos que no son reales? Esta es una tremenda irresponsabilidad de la Asamblea al haber aprobado de esa manera, sin un aseguramiento, sin una llave de seguridad de que esos ingresos y esos egresos no van a sufrir variaciones. En el caso de los ingresos van a ser presupuestos no reales, y después ¿cuál va a ser el cuadro el cuadro político y social que tendrá que el gobierno del presidente Correa más o menos lidiar con eso y sustentar la estabilidad económica de nuestro país? ¿O va a haber un momento en que todo el mundo va a reclamar su plata como fue calculada de una manera irresponsable? Entonces las cosas se van a poner muy difíciles políticamente hablando. No sé qué opina usted. Santiago, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. La aprobación del presupuesto del día de ayer de una forma inmediata, casi sin un proceso de análisis, sin un proceso de debate adecuado, es muy preocupante. Es muy preocupante porque este presupuesto ya ha sido puesto en duda en reiteradas ocasiones por reiterados analistas y por diversas voces, partiendo de los supuestos que toma en cuenta para elaborar el presupuesto, por ejemplo, un crecimiento del 1%.
un crecimiento del 1% de la economía es ser muy optimista. Otras estimaciones del crecimiento para el próximo año están entre el 0.6% y quizás hasta un decrecimiento de menos 0.5%. Entonces, decir que vamos a crecer el 1% ya comienza mal el presupuesto a establecerlo. Ese 1%, esa percepción o esa visión positiva, demasiado optimista de la economía, luego se ve reflejado en esto que es la recaudación de impuestos. La recaudación de impuestos, si se compara la proforma 2015-2016, no hay casi ningún cambio. Generalmente cuando ustedes miden el tamaño el tamaño de movilidad de la economía, no en el buen sentido de la palabra, de alguna manera paralelamente o en simultáneo ustedes están calculando el margen de ingresos que le daría ese movimiento positivo o negativo de la economía. Entonces dirían ustedes, como en cualquier hogar, mi padre trae 10 de los 30 que teníamos y no hemos hecho el menor esfuerzo por reducir nuestros gastos. De manera que vamos a tener un déficit de 20. Con un déficit de 20 no hay impuestos, pues. Obviamente, no hay impuestos. La inercia de la actividad económica, ¿no es cierto?, va a traer estas consecuencias. ¿Qué opina usted, señor economista? Exactamente. De hecho, es preocupante la reforma presupuestaria porque de alguna manera a uno le hace pensar cuáles serían los siguientes pasos del gobierno. Dado que no es realista, especialmente digamos en la recolección de impuestos, uno esperaría que en los primeros meses o en el segundo trimestre quizás se dé una reforma tributaria. Porque de alguna forma lo que va a suceder es que no se va a llegar a conseguir la meta, y la única forma de conseguir la meta es a través de una reforma tributaria, los impuestos, aumentar el IVA, aumentar el ICE, o incluso lo que ya se está discutiendo, que es tomar la idea de Alberto Dajic, que es el timbre cambiario, pero modificarla de tal manera que sea una forma de arancel. O sea, y de hecho se habla de que incluso sea el Servicio de Rentas Internas quien maneje ese timbre cambiario y sea una forma de arancel que pudiera ser aceptado de una mejor manera o en un mayor grado que actualmente las salvaguardas. Sí. O sea, el señor ex vicepresidente de la República, el señor Dajic, ha venido a cumplir un rol como de que tantea las cosas primero, ¿no es cierto? Y parece original, pero se está adelantando en asocio conceptual con el gobierno a las cosas que realmente pueden ser solución transitoria en estas caídas de ingresos fundamentalmente. ¿Usted qué le augura a esta proforma? Que desde el primer trimestre no se va a poder cumplir. Como no va a poder cumplirse con lo que se está planificado en esa proforma, recordemos que el presupuesto es simplemente una planificación, se va a tener que hacer ajustes tanto en lo que son ingresos como en lo que son gastos. Eventualmente se va a tener que hacer ajustes en gastos, ya se han hecho, ya en la proforma se ve ajustes en el gasto, pero gastos de inversión pública con una contracción casi del 30%, pero el gasto corriente en vez de contraerse ha aumentado en un 2.4%, entonces eventualmente puede que el gobierno tenga que ajustar los gastos. Y el problema es el siguiente. El problema es que es más factible que haya una reforma tributaria y que haya un ajuste de gastos a que trate de buscar necesidades de financiamiento como las que indicó el economista que está en Guayaquil, Marcos López, sí. Justamente el ingeniero Marcos López, justamente por la renuencia del gobierno de tener conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Algo que yo creo que va a mantenerlo, va a estar renuente de hablar con el Fondo Monetario Internacional y por lo tanto el ajuste no va a ser a través de un ingreso de deuda, sino una contracción de gastos y un aumento del ingreso, o tratar de compensar esa desfase entre el ingreso presupuestario y el ingreso real a través de una reforma tributaria. Vamos a escuchar, señoras y señores, pido atención de ustedes,
a nuestro invitado, siempre de excepción. Tenga la bondad, señor economista Pablo Dávalos, ¿qué piensa usted va a ocurrir con el cumplimiento o no cumplimiento de esta proforma? ¿Y cuán irresponsable o responsable es la Asamblea Nacional Gobiernista en mayoría que opta por este camino? Por eso es que salen con pies en polvorosa bastantes militantes del partido de gobierno. Yo con esto no me meto. Me estarán diciendo o dirían ayer, porque esto no se va a cumplir. Esto es una tamaña irresponsabilidad el aprobar estas cifras. No sé qué opina usted, economista. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a las personas que conforman este panel y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Realmente es asombrosa la irresponsabilidad de la Asamblea Nacional con todos los temas que le competen a la sociedad ecuatoriana. Realmente asombra la forma espontánea, la forma alegre con la cual aprueban cosas que nos afectan a todos los ecuatorianos sin ponerse a considerar las consecuencias que tienen sus actos. Para empezar, el presidente de la comisión que aprueba el presupuesto no es economista. Y eso es una falta de respeto a la sociedad, creo yo. Porque quien está ahí debería ser una persona que conozca de economía. ¿Qué sabe este señor, por ejemplo, de los efectos macroeconómicos que tiene en una proforma presupuestaria al interior de la economía? Porque una cosa es una proforma con un ejercicio contable de ingreso y gasto, y otra cosa es la proforma como un ejercicio macroeconómico, y otra cosa es la proforma como un ejercicio de relaciones de poder, pues. Entonces la persona que aprueba y los que alzaron la mano ayer simplemente vieron ingresos y gastos y cumplieron las disposiciones que vienen de Carondelet sin pensar en las consecuencias de sus actos. ¿Y cuáles son las consecuencias? Eso. En primer lugar, nosotros tenemos una proforma que, primero, que no es realista. No es realista porque las previsiones sobre las cuales se sustenta esa proforma no corresponden a lo que es la economía ecuatoriana ni para el 2015 ni para el 2016. Segundo, porque al no ser realista, los datos de esa proforma distorsionan la realidad, y al distorsionar la realidad recargan la responsabilidad en los más pobres, en los más vulnerables. En esta proforma, Gonzalo, más de la mitad se sostienen impuestos, y de esos impuestos las 2/3 partes van al consumo. Que graban el consumo a las personas que más tienen, relativamente es normal, pero a las personas que menos tienen, Gonzalo, cuando uno gana $350 y le graban el 12% del IVA, significa que uno gana apenas $300, porque el resto se ven impuestos. Eso está pasando en la proforma. La proforma es una relación de poder. La proforma es una relación donde se le dice a los más pobres que son los más pobres los que van a sostener sobre sus espaldas el peso fiscal. Porque vea usted, cuando se es dueño de una empresa como los del Juri, por ejemplo, no es problema facturar 3,000 millones y pagar impuestos del 1%. Pero cuando usted es un profesional liberal, cuando usted tiene una tienda de barrio, cuando usted tiene un local que vende flores, al otro día viene el SRI y le clausura su local, y además de una forma perversa, porque le dejan varios días sin tener movimiento económico. Entonces, esa es una estrategia de chantaje sobre la sociedad. Se desconoce la deuda al IES. Se desconoce la deuda y se pone el contador a cero en todo lo que significa la seguridad social. Es decir, se quiebra la seguridad social. La seguridad social nunca antes, ni en los peores gobiernos neoliberales, ha estado tan débil, tan debilitada como ahora, jamás, ¿no? En tercer lugar, se castiga las alcaldías más pobres, las alcaldías que no tienen el peso político para luchar por sus recursos, ¿no? Tenemos la alcaldía de Quito, Guayaquil y Cuenca, que son estratégicas en cualquier proyecto político y que defienden sus ingresos gracias a su posición estratégica. Pero tenemos un montón de alcaldías pequeñitas que ven reducidos sus ingresos de forma fundamental. Tenemos prefecturas que, por ser parte de la oposición política, les recortan el presupuesto de una forma realmente importante. Pues es decir, la proforma es un ejercicio de revancha política también. No es un ejercicio de redistribución del ingreso en función de las necesidades del país, sino es un ejercicio donde tú dices, bueno, este prefecto es mi amigo, este prefecto nos puede dar tantos diputados, entonces a este prefecto le podemos dar tantos recursos. Este otro prefecto no es nuestro amigo, aquí no hemos ganado, le podemos quitar recursos. Eso es perverso con el país, eso no es responsable con el país. Y otra cosa que es... Pero ahí está alimentando un volcán.
Pero estamos viviendo en un volcán desde hace 9 años, Gonzalo. La sociedad está muy polarizada. La sociedad no ha resuelto sus problemas. Igual que el Cotopaxi, y yo voy a lo macroeconómico. Cuando uno aprueba la proforma y uno sabe de economía, y lamentablemente la persona que aprueba esto no tiene idea de lo que es macroeconomía, existe lo que se llama efectos multiplicadores. Es decir, si uno toma una decisión, esa decisión tiene consecuencias, pues. Si uno reduce la proforma en $6,000 millones, eso se llama ajuste económico, y ese ajuste económico tiene consecuencias directas en la inversión, en el ingreso, en el consumo, y por tanto va a generar desempleo, va a generar recesión, va a generar pobreza. Entonces tiene que ser coherente con eso, tiene que buscar mecanismos de mitigación, algo que contribuya a mitigar ese efecto que estamos provocando al reducir en 6,000 millones. Y vea usted, cuando se dice que este gobierno habla en función de los más pobres, habla en función de los más necesitados, resulta que hoy el presupuesto de deuda externa es más grande que el presupuesto de educación y más grande que el presupuesto en salud. De hecho, en deuda externa vamos a gastar casi 2 veces y media más que en salud. Y vea usted también en el presupuesto aprobado, apenas el 1.4% se destina para agricultura. El 1.4%, es decir, nada. ¿Por qué? Porque la agricultura no da votos, pues, y Alianza País está pensando en los votos que va a ganar el próximo año, ¿no? Como el sector agrícola no da votos, simplemente busca los núcleos urbanos. No hay recursos para el sector agrícola. Pero engaña con discursos. Y el momento en que ya le caiga el hacha, cuando la gente se dé cuenta en los centros urbanos, ya está sintiendo, vea usted los indicadores de que la cosa va muy grave en materia económica, resulta social, que este año empezamos el año 2000, vea usted, el año 2000 con el indicador más bajo de pleno empleo después de la crisis. Cuando hubo la crisis de 1999, la economía colapsó. Y el pleno empleo llegó al índice más bajo, que fue alrededor del 44%. Resulta que este año el índice de pleno empleo está más bajo que el año 2000. Tenemos el 43% de pleno empleo. Por eso no es de sorprenderse cuando una institución pública abre un programa de empleo. Con Quito, por ejemplo, ¿no?, de la Municipalidad de Quito, se presenta más de 90,000 personas a conseguir un empleo, pues. No hay empleo, y la proforma no está generando mecanismos para... Y nuestros jóvenes, porque la persona que está ahí... están rechazando las universidades. Tenemos medio millón de jóvenes rechazados, y el gobierno niega la realidad. El gobierno dice que no hay esos jóvenes que han sido rechazados por la universidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con una proforma? Le asesora mal Ramírez, ¿no? Eso sí, no sé. ¿Qué hacemos con esa proforma, Gonzalo, que no genera empleo? ¿Qué hacemos con esa proforma que descarga el costo de la crisis fiscal sobre los más pobres? ¿Qué hacemos con esa proforma que destruye la seguridad social? ¿Qué hacemos con esa proforma que se convierte en una proforma neoliberal que está orientada al pago de la deuda externa? ¿No? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa irresponsabilidad de la Asamblea Nacional? Y pagan las consecuencias los más pobres, Gonzalo. Pagan las consecuencias de mujeres. Por todo este descalabro. Efectivamente. Por todo este descalabro, el gobierno le encarga a don Alberto Dají a que proponga elevar la dolarización a precepto constitucional. Y él lo dice. Y eso es grave, Gonzalo, porque Alberto Dají no debe ser el interlocutor, pues. Y no debe ser el interlocutor de la economía por razones éticas. Es el gran adelantado. Hay que guardar un mínimo de ética en la discusión nacional. Una persona que fue sentenciada por la justicia por corrupción no puede convertirse años después en el interlocutor validado por aspectos tan delicados como la economía nacional. El momento en que el gobierno le convierte a Dají en un interlocutor, le falta el respeto a la gente que sufrió la crisis de 1999, le falta el respeto a la sociedad ecuatoriana. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Por eso la proforma es muy preocupante, es muy preocupante. Y otra cosa, y para terminar, otra cosa es el gasto corriente. Sí, claro. La proforma casi no topa el gasto corriente, Gonzalo. Estamos hablando de un gasto corriente muy fuerte, que es el gasto del mantenimiento del Estado, sueldos y salarios, ¿no? ¿Por qué? Porque es año electoral. Entonces, ellos ajustan por otro lado, descargan los más pobres, pero aparentemente conservan la tranquilidad del empleo público, porque en su proyecto piensan convertir en ese empleo público en una especie de apalancamiento electoral que les permita consolidar sus posiciones electorales, porque el año 2016 es un año electoral. Sí. Es decir, cuando estemos transitando entre el primero y el segundo trimestre del año próximo, debemos recordar esta fecha en que los invitados de la cadena Democracia sí le anticiparon Gonzalo, el miércoles 25 de noviembre.
O sea, yo no me explico cómo es posible que el Ecuador siga exportando 550,000 barriles de petróleo. $40 no es mal precio, Gonzalo. En el año 2000 teníamos $30 y el Estado recibió 3,000 millones con $30. Y resulta que ahora con 35, $40. No es mal precio $40 comparado con años anteriores. Digo, para este gobierno es calamidad. Resulta que vamos a exportar cerca de 6,000 millones y no vamos a ver un solo centavo de esos 6,000 millones. ¿Por qué? Que le explique al país por qué de la exportación de petróleo. No es que el petróleo desapareció, pues, Gonzalo. No es que los pozos se cerraron. No es que el petróleo bajó a $5 y ya se acabó todo. No, seguimos recibiendo dinero por petróleo. Santiago Bucaram. Justamente en esa línea de Pablo, en lo que tenemos un petróleo de $40, no es un petróleo de $5, pero lastimosamente el Estado ha crecido y ha crecido a niveles en niveles de petróleo de $100. O sea, tenemos un gobierno que representa, el gasto del gobierno representa casi un 40% de la economía. Entonces, tenemos una situación en donde el gobierno creció demasiado gracias a esta expansión del precio y ya este momento se torna insostenible. Y $40 ya no es un buen precio, sino que ahora buen precio para ellos es recién a partir de $80, $90. Claro, porque ellos se expandieron más de lo que podían expandirse. Sí. Y aquí hay algo que hay que enfatizar. Ellos siempre dicen, pero nosotros nos expandimos en el gasto social. Esto también es una irresponsabilidad, porque en cierta medida, en lo que respecta al gasto social, este gasto social debe ser un gasto social que sea sostenible. No es simplemente crear una escuela, la creé y la inauguré y me olvido de ella. Así no es el gasto social. El gasto social hay que mantenerlo, hay que hacerlo sostenible, y si uno crece, especialmente el gasto social ha estado en infraestructura. Esto sí, en lo que es inversiones intangibles y cualitativas ha sido mucho menor que en infraestructura, claro, porque la infraestructura genera votos, pero esta infraestructura necesita un apoyo continuo año tras año para mantenerlo. Pero eso nunca se lo consiguió, porque al final de cuentas el gobierno nunca ha tenido un plan económico, siempre lo he dicho. Pablo Dávalos. Tiene un plan político. Sí, lo que pasa es que recibimos petróleo, pero ese petróleo ya está enajenado, ya está vendido. Por eso es cero en el presupuesto del Estado, porque ya lo vendimos anticipadamente. Y lo que es más grave, no hay transparencia de lo que se firmó con China, con Tailandia. Este no es un gobierno transparente, no es un gobierno democrático, no es un gobierno que respete las reglas de juego. Es un gobierno mentiroso porque traslada el costo de la crisis a los más pobres y habla justamente de defender a los más pobres. Ese es el problema. Y en esa línea, esto es algo que todos los economistas, esto es algo que todos los analistas y la sociedad en su conjunto también debe exigir al gobierno, y es transparencia. Porque no existe transparencia en las cuentas fiscales, no existe transparencia en los contratos de la deuda. Realmente no sabemos qué tan mal estamos. La adivinanza del siglo es saber qué nos deben o qué les debemos a los chinos. Exactamente, no sabemos qué tan mal estamos. Sí. Puede ser que en algún momento nos suceda lo de Grecia, que Grecia estaba peor de lo que ellos creían que estaban, y después de una auditoría se dieron cuenta que estaban en un hoyo mucho más profundo. Parece que es un dato en cifras bastante vergonzante, ¿no?, lo de los chinos. Sí, pero nadie sabe. Nadie sabe, exactamente. Margarita Carranco, señoras y señores, y Solanda Goyes, la violencia intrafamiliar y la violencia de género en La Noticia Libre.